Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal donde conocemos y conversamos con las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática de América Latina y el Caribe. Este jueves nos acompaña Carmen María Poblete, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta además con un LLM de Columbia y tiene más de 15 años de experiencia en el sector de energía e infraestructura. Actualmente ella es directora legal de Aediles Capital. ¿Capital o Capital? Ahí tú me corregirás después, Carmen María. Empresa de Asset Management que administra más de 300 megawatts de activos solares PMGD, pequeños medios de generación distribuida, para quienes no conocen la sigla, de propiedad de BlackRock. Pero antes de ir con ella, tenemos que saludar, por supuesto, a nuestros queridos patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y a la iniciativa internacional Women Energize Women. Y hoy tenemos una linda noticia. En este mes de abril se nos suma y le damos una tremenda bienvenida a Sungrow, líder global en tecnología de energías renovables, que se nos suma como auspiciadores de Girl Power. ¡Mua! Muchas gracias, Sungrow, por la confianza y por ser parte de esta iniciativa. Les invitamos a que nos sigan. Estamos en LinkedIn como Agencia Pollux, Instagram y YouTube nos encuentran como Agencia-Pollux. Y recuerden que estamos también en Spotify. Ahora ya comenzamos con nuestra propia red de Spotify. Nos encuentran como Girl Power Mujeres de la Transición Energética y la Acción Climática. Y con nuestros saludos normales de la mañana y con esta novedad de incluir a una empresa tan tremenda como Sungrow, le damos la bienvenida a Carmen María. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Fernanda? Muy bien, con frío, fíjate. Me saqué el chaleco, pero ya se nota el cambio de clima. Se nos fue el verano. Hay que vestirse por capas, como dice mi mamá. Como una cebollita, así es. Oye, tenemos poquito tiempo, tengo mucho que preguntarte. Hay varios movimientos, nos tocó el espacio en un momento de contingencias, pero partamos del principio y pensando un poco en este crecimiento acelerado de proyectos renovables que ha tenido Chile y pensando también en esta trayectoria amplia que tú tienes en la industria, tienes una visión bien holística de cómo ha sido este proceso. ¿Crees que estamos en camino a una consolidación en este proceso de transición energética? Y algo que resuena mucho también, que es esta famosa certidumbre jurídica, certidumbre regulatoria que podría tener impactos positivos o negativos dependiendo cómo se presente para los inversionistas, para los proyectos. ¿Cómo ves este escenario global antes de ir bajando a los otros temas más específicos? Sí, mira, bueno, justo antes de empezar la grabación comentábamos que habíamos hecho esta pauta como hace 2-3 semanas y obviamente con los eventos de la última semana el escenario global ha cambiado y es obvio que cambia lo que pasa en Chile. Somos un país conectado con el mundo y yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una es el desarrollo de proyectos y otra cosa es que específicamente se construyan esos proyectos, porque muchas veces el titular de la prensa es: hay 3.000 megas en proyectos y son proyectos, son en el fondo inicia un proceso que puede o no llegar a su fin. Yo creo que el tema de la consolidación le falta aún y hay elementos tanto jurídicos, regulatorios como también técnicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque por mucho que las reglas estén claras, y en generación están bastante claras, es un segmento que tiene bastantes certezas. Sí, hay temas que todavía no se ha visto una solución de largo plazo que sea realmente sustentable, por ejemplo, en transmisión. Seguimos con curtailment, tuvimos curtailment en 2013, volvimos a tener curtailment el 2021, 2022, entonces son temas que se arreglan, vuelven, y eso necesita soluciones más bien de largo plazo de cómo vamos a pensar el mercado de la generación, ¿ya? Y en segundo lugar, y eso es algo que yo no lo digo, lo dice mucho más la Analía Roja, que ya sé que ha estado contigo en este programa, es ¿qué vamos a hacer con la demanda? Porque no sirve de nada tener todos estos proyectos populando si no aumentamos la demanda eléctrica. ¿Y eso cómo es? Está la demanda industrial, que muchos hablarán, los data centers, etcétera, de la expansión de los proyectos mineros, que en teoría se va a venir un ciclo expansivo y que la actividad minera requiere de mucha energía.
Pero también es que estamos haciendo a nivel residencial. Todavía no voy a dar un porcentaje porque no nunca mentí, pero hay un buen porcentaje de la población chilena que calienta sus casas con parafina, con leña. ¿Qué estamos haciendo para aumentar la demanda? Y muchas veces en esos casos la gente que calienta con parafina, con leña, precisamente porque la electricidad está muy cara. Entonces, ¿cómo acercamos la electricidad? ¿Cómo aumentamos la demanda? Sin imponerle un yugo económico a las personas. Mucho más en estos tiempos en que efectivamente van a subir la benzina, el diésel, se va a hacer más cara la vida. Entonces, no podemos más decirle a la gente, oiga, deje de usar leña y parafina. Es una de dos. Entonces, yo creo que la variable legal ha avanzado mucho. Si bien se retiró el DS-125, uno pensaría que es retiro para revisar y que el almacenamiento está dentro de las prioridades del gobierno, pero sí falta además una división técnica de qué vamos a hacer con una geografía que favorece los curtailment. Y esa es una respuesta más de largo plazo. ¿Y qué vamos a hacer para que aumente la demanda eléctrica? Yo te diría que esos son los pasos que nos falta para la consolidación. Por supuesto que el tema legal siempre se puede revisar, pero creo que la institucionalidad chilena en temas de decretos en energía ha sido bastante buena y ha funcionado bien porque siempre se ha hecho con respeto y con un cuidado especial del principio, digamos, de confianza legítima en el regulador. Y probablemente con una visión de largo plazo, que también es una visión, la política energética es una mirada de largo plazo que trasciende gobiernos, ¿no? Estos 4 años que dura cada uno de los gobiernos chilenos, y eso también y que ha funcionado, ¿eh? Yo creo que eso es algo que otros países también miran como esta política que se trabajó de forma consciente, comprometida, involucrada por multiactores, ha logrado ser sostenible en el tiempo. Me voy a detener porque tú mencionabas lo del decreto 125 y como vinculada al segmento PMGD, como abogada además, no puedo indagar un poquito más ahí. Hace poquito, recientemente, el gobierno retiró varios, ¿no? Pero entre esos el 125 y el 88 de Contraloría, ¿no? Hay varias visiones ahí, incluso contrapuestas o contrarias respecto a esta decisión que tú decías que el argumento de gobierno es más bien para revisarlos con calma. ¿Cuál es la tuya? Y también quizás si podemos aprovechar el guiño de contarles a quienes nos acompañan hoy que pueden no entender nada que es un DS-125 y un DS-88, a qué apuntan estos decretos y por qué es tan importante lo que se defina con ellos. Obvio. Sí, a ver, yo creo que para la gente que nos está escuchando y que no está, digamos, tan metida del mundo legal o regulatorio, es importante distinguir por qué hay algunas cosas que van en decreto, porque hay ciertas cosas que van en leyes, ¿no es cierto? Entonces, la ley como tal, la Ley General de Servicio Eléctrico, las distintas leyes que se han dictado modificándola, establece, digamos, lo que tú llamas los lineamientos de largo plazo, y son acuerdos políticos. Son acuerdos políticos que se logran con el Congreso. Si todo el mundo recuerda, no existen, digamos, ejecutivos con mayoría realmente amplias desde hace mucho tiempo. Entonces, todas las reformas que han habido en temas energéticos han sido acuerdos. Y eso está bien, porque ¿cuáles son los acuerdos? En los dos lados que permiten a Chile avanzar. Y está bueno, porque son consensos y aseguran largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? Que específicamente la industria eléctrica es una industria que cambia mucho, que es muy dinámica, porque avanza la tecnología y avanza distintas tecnologías. Lo que se negoció, por ejemplo, en la ley Corta 1, ya no es aplicable hoy día. Porque ha cambiado mucho la tecnología, ha cambiado los requerimientos, ha cambiado el tipo de generación. Ayer estuve en una reunión con una persona que me decía, no, que yo me dediqué a la energía cuando era ciclo combinado y hidro, en Balfe. Y después me fui a otro sector, entonces me decía, yo ahora no sé energía y me haría vergüenza decir que sé. O sea, claro. Para que cómo ha evolucionado tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley da los lineamientos generales, pero el decreto es la bajada. Y la bajada, por un tema de poder adaptarse a la nueva tecnología, requiere cierta flexibilidad. ¿Y cuál es esa flexibilidad? Que la haga el Ejecutivo. Y eso como diseño regulatorio está perfecto. Yo lo mantendría tal como está. Porque si nos ponemos en el Congreso a discutir de regulación de frecuencia, de despacho, etcétera, perdemos el tiempo de todos porque el Congreso también tiene otra urgencia. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente estos decretos se han hecho con mucha participación de los regulados, de CONADECUS, de todos, en donde hay visiones distintas. Ya sea por el tipo de tecnología, ya sea visión ideológica, ya sea por cómo se ve la industria, etcétera. Y yo creo que ese disenso es parte natural del decreto y está muy bien que el Ejecutivo reciba esas voces, ¿ya? Eso como
como marco teórico del decreto y los DS. Ahora, ¿qué pasa con el 125? Y aquí, digamos, hay bastantes voces del rubro, los gremios, ¿no? ACESOL, Generadora Independiente Eléctrica, que ha manifestado ciertas disconformidades con normas específicas del DS. Se hicieron ver en Contraloría, siguiendo todos los recursos legales que se le permiten a los ciudadanos cuando se ven afectados por la regulación. Y ahora, cuando se retiraron, porque bueno, al principio, claro, uno decía, se retiró solo eso, pero después viendo las noticias uno se da cuenta que se retiraron todos los decretos como una forma de revisión un poco de lo que estaba en curso. Porque lo que no puede pasar es que se aprueba un decreto y después el presidente lo oiga en 5 minutos. Entonces, me pareció que si ya iba a haber un proceso de revisión, está bien que se retiren. ¿Tenemos diferencias con otros actores de la industria? Sí, y las vamos a tener. Mientras no aumente la demanda eléctrica, esas diferencias van a aumentar, ¿ya? Y esto, perdón, porque un poco para hacer un zoom in del zoom in, porque estos decretos apuntan a cómo va a operar también los sistemas de almacenamiento, ¿no? Cuál va a ser el rol de los PMGD, de estos pequeños medios de generación distribuida, que decíamos que ustedes tienen ahí una participación importante desde a ediles. Entonces, en la práctica, sí, es un poco lo que opinan o la visión del rol que cumplen estos PMGD, desde quienes tienen PMGD como también las grandes utilities que tienen una visión distinta, ¿no? Los clientes libres también. Yo creo que no hay que negar las distintas que hay. Respecto de, claro, de cuántos participantes del mercado de PMGD, son muchos. O sea, es un rubro que está realmente atomizado. O sea, no hay nadie que tenga más del 8% del mercado. Hay 300 participantes que comparten el 42%. O sea, el nivel de atomización es impresionante. Y dentro del mismo rubro PMGD también hay distintas visiones. Ahora, ¿cuál es en el fondo el problema que vieron muchas de estas asociaciones? Que en el tema, el DC-125 mezclaba dos cosas. Toda la regulación de almacenamiento y almacenamiento para PMGDs, más ciertos... Y eso sí hace sentido, ¿o no? Como que eso sí es lo que los PMGD también están de acuerdo que avance. Y tiene que adaptar porque nosotros el transitorio del precio estabilizado del decreto anterior se nos acaba en 2034 y todos tenemos que tener en cuenta cuál va a ser la regulación de la futura tecnología que nos van a permitir participar. Las baterías nos van a permitir participar en el mercado de contratos, en la venta del mercado spot, etc. El tema es que la regulación de vertimientos era algo con lo que nosotros no estábamos de acuerdo, que creemos que se puede hacer de mejor manera y se pueden hacer políticas más efectivas. Nosotros y eso se mezcla. Exacto. Se mezcla. Entonces, en el fondo aquí las propuestas de los gremios van en dos líneas. En decir, mira, nosotros entendemos que hay que modificar estas regulaciones de PMGD, para eso también está el 88. Y ¿por qué no nos enfocamos en sacar en el 125 todo lo que es almacenamiento? Eso saquémoslo rápido y veamos bien el tema de los vertimientos, cómo se comparten, cuál es la posición más eficiente desde el punto de vista eléctrico y hacer cosas que hagan sentido, porque en el fondo el PMGD tiene un beneficio digamos, al ambiente y a la localidad en que están instalados en dos sentidos, en que proveen energía sin usar infraestructura de transmisión y además los PMGD refuerzan redes. Cuando un PMGD se conecta a una línea de distribución, siempre la distribuidora te pide hacer horas de refuerzo y esas horas de refuerzo benefician a toda la red. Y ojo que esas horas de refuerzo las pagan los mismos PMGD. No son como otro tipo de obras en otros segmentos que lo terminan pagando los clientes libres, los clientes regulados. Acá es el mismo PMGD el que invierte, el que le paga a la distribuidora para que ejecute esa obra. La distribuidora, ellos ejecutan la obra porque ellos conocen ese activo y nosotros lo pagamos. Y eso beneficia a la comunidad entera. Los PMGD además, acuérdate, hay muchos ubicados sexta y séptima región. Ahí se me cayó el carnet porque ya no se puede... No se le dijo la región. Sexta y séptima estamos hablando de O'Higgins y Maule. Y el Maule. Pero viste, la aprendí en cuarto básico y no lo puedo desaprender. Que son regiones en que también hay mucho requerimiento de energía, hay cuentas caras, los APR son participantes que han mostrado muchas dolencias desde el punto de vista del costo de la energía para ello. Entonces, creemos que hay soluciones que permitan a los PMGD incorporar todo ese valor agregado. Hay estudios de asesor que muestran que hay mucho valor agregado en tener PMGD sin que necesariamente vaya por la parte de los vertimientos, ¿ya? Entonces, hay una oportunidad en este retiro de decreto de un poco encapsular lo que es almacenamiento, que es urgente. Estamos todos de acuerdo un poquito, ¿no?
Sí, o sea, alguien no está de acuerdo con el almacenamiento, ya un tema más ideológico de que no le gusta la renovable, pero eso ya es otra discusión que para otro día. Pero ojalá que la discusión de PMGD sea con altura de mira y con una forma de incorporar los PMGD en el mercado eléctrico para que aporten al mejoramiento de las redes, que aporten digamos, a los consumos locales, a las comunidades rurales, etc. Ese para nosotros sería un escenario mejor y que respete la inversión ya hecha y que los actores que han entrado al mundo PMGD, porque han habido actores nuevos que no habían invertido en Chile antes, vean que si bien hubo un periodo más tumultuoso, se pueden llegar a soluciones de largo plazo económicamente eficientes. Súper claro. Oye, Carmen María, aprovechemos de conocer un poquito a Ediles Capital. Te pedí justamente anunciar al inicio para saber bien cómo se dice, para no equivocarme. Todos estos beneficios que entregan los PMGD es también lo que evidentemente ustedes entregan como compañía, como decíamos, con esta capacidad instalada bien importante en Chile. Cuéntanos un poquito más para que conozcan la compañía, qué es lo que hace, además de lo que ya hemos conversado. Sí. Y en tu juicio, ¿cuál es el rol que cumple dentro de este proceso de transición energética? Ediles Capital es una compañía chileno-canadiense en que básicamente lo que se hace es presentar plataformas o bundles de proyectos a distintos fondos y en el fondo nosotros la estructuramos, se las presentamos al inversionista y el inversionista dice, ok, compro o no compro, administramela, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hay muchos fondos de inversión que apuntan a mercados mid-market, no necesariamente estos fondos que compran, no sé, una gran compañía distribuidora o ahora, por ejemplo, no sé, la adquisición de AES. Hay fondos que a veces quieren apuntar a otro tipo de mercados más medianos y muchas veces no van a hacer un deployment de toda su gente que vengan a Chile, que estudien, etc. Entonces nosotros, en buen chileno, lo hacemos la pega. Le decimos, mira, si tú quieres entrar a este mercado, estos son proyectos interesantes, esto hay en desarrollo, esto hay en operación. Muchas veces ofrecemos un mix, decimos, mira, te compramos un activo en operación para generar revenues y por mientras en desarrollo te podemos ofrecer esto y lo otro. Nosotros tenemos muy buena relación con los desarrolladores, con los EPCistas, con los OEMistas y le presentamos en forma completa al fondo un activo con su modelo financiero, con todo, y le decimos, y nosotros lo administramos y te vamos a hacer el reporting. Y perfecto. Todo lo que tú tengas que hacer hacia arriba, porque los fondos funcionan mucho así, los fondos al final del día tienen aportantes que hacen lo mismo, dice, oye, yo confío en que tú sabes hacer rentar mi plata, hazlo, ¿ya? Y el fondo lo que hace es que tiene acá este equipo en Chile, que somos partners siempre de nuestros inversionistas, para decirle ya, ok, hazme todo el reporting, cómo está funcionando, cómo va la inversión, etc. A veces damos noticias buenas, a veces damos noticias malas, pero esto es prácticamente nuestro trabajo, es buscarle una inversión atractiva a un fondo, presentársela y administrársela. Clarísimo también. Oye, y dentro de eso que ustedes entiendo que hacen, o que tú estás muy involucrado, has logrado harta experiencia, es con respecto a estos M&A, ¿no? O Mergers and Acquisitions, ¿no? Que es una palabra medio compleja en inglés. Aprovechemos quiero saber un poquito cómo estás viendo este tipo de operaciones en Chile hoy, qué significa el concepto y esto del M&A. Y como te digo, para poder proyectar, yo sé que estamos en un escenario, tú partías diciéndolo, donde está todo muy movido, muy vertiginoso, probablemente lo que estaba hace un mes atrás proyectado, bien distinto a lo que se proyecta hoy, pero un poquito con la mirada de largo plazo y con esperanza. Partamos por el concepto para quien no lo maneja. M&A, ¿en qué consiste? Son las operaciones en que una empresa, un fondo que sea dueño, ya sea de una empresa, de un activo, de un proyecto, lo vende, se asocia o se une con alguien más. ¿Ya? Generalmente M&A, el 90% te diría que es el A, que es acquisitions, que son compras, 10% es M, porque las funciones de empresa son operaciones bastante ya más complicadas, que implican fusión de equipos, eficiencia, son operaciones que ya duran bastante más años. O sea, ya la última fusión grande te diría que hemos visto, al menos en Chile, no en energía, digo, es el tema Visa Security, por ejemplo, que es un proceso que sigue. Las fusiones pasan por fiscalía. Antes eran procesos bastante menos complejos de todo punto de vista, de libre competencia. Antes no existía el control preventivo.
TARS, porque antes siempre se podían aprovechar las pérdidas, el aprovechamiento de pérdidas tributarias era mucho menos regulado. La gente compraba una sociedad con pérdida, que tenía pérdida agrícola, y lo hacía para vender en maquillaje. O sea, y aprovechaban esas pérdidas siendo que no tenían nada que ver. Hay que ver, no claro. no es bueno ni malo. Se trata de países y mercados que evolucionan. Los países más desarrollados tienen los procesos de fusiones y adquisiciones mucho más regulados. Y en Chile hoy los procesos de fusiones y adquisiciones están muy regulados, tanto desde el punto de vista tributario, de la libre competencia. Las empresas que cotizan en bolsa o que emiten bonos también tienen que hacer aviso. Entonces, por eso yo digo que el tema de M-Mergers hoy en Chile ya no es como era antes, que antes era bastante más libre. Entonces, pero ese es el mercado de M&A, son compra y venta que ocurren en distintos momentos y bajo distintas circunstancias. O sea, una compra de empresa a veces puede ser porque una empresa está en distrés financiero y necesita vender activos. Otras veces porque el fondo que era dueño de esa empresa ya cumplió su ciclo. Claro. Otra vez ocurre, por ejemplo, en la minería. Muchas veces las compañías mineras son dueñas de muchos activos. Entonces, y realmente dicen, no, sabes que estas cosas ya las voy a vender. Lo vimos hace unos años, tuvimos la venta, por ejemplo, de los activos de transmisión de Colbún. Colbún, su core business en la generación, tenía estos activos de transmisión, le rentaban, pero la verdad es que preferían esa plata usarla en otras cosas. Entonces, ¿qué hacen? Lo venden y firman contratos de viaje muy bien estructurados. En él también ha tenido esos procesos en que vende plantas de ellos con un PPA para ellos, pero que la administre y la maneje otra. Entonces, eso consiste un poco el M&A. Y el M&A se mueve siempre, hay mucho cuando la situación económica está buena, porque todos quieren invertir. Hay mediano cuando la situación económica está mala, porque sí, siempre hay gente con liquidez y disponibilidad para comprar esas empresas que están pasando por un mal momento, pero ellos creen que haciéndole un haircut, como que dice, que es, en el fondo castigan el precio, porque creen que a largo plazo esa inversión que sí pueda rentar, ¿ya? Perfecto. Un poco cuando uno le compra las cosas a la persona que se cambia de casa. La persona que se cambia de casa está un día porque hay muebles que no le caben, o sea grande o sea chica, y generalmente te lo terminan siendo más barato. Entonces uno que hace dice, mira, este closet que Falabella me cuesta 500, esta persona se lo va a comprar en 100. Y eso es lo que pasa en M&A cuando son, digamos, las empresas en distress, porque si apuestan al revés de uno que compra el closet, que el closet se va a revalorar y lo puede volver a vender en 500. Y ahí se hace, entre comillas, lo que en buen chileno se llama la pasada. Ahora, tengo una M&A pregunta. ahora, Espérame, ¿sí? tengo una pregunta. Antes de tus proyecciones, a ver si lo puedes relacionar con la segunda patita. Esto es una pregunta muy mía que me nace escuchándote y no sé si necesariamente tienes la respuesta, pero me pasa a mí que cuando hablamos de este M&A también a veces tiene, a ver, se enfocan, voy 2 pasos más atrás. Cuando hablamos de el número de actores en el sector energético, en el sector de generación particularmente, ¿no? Que la transición energética venía con estos multiactores y finalmente se han ido, o las sensaciones que se han ido reduciendo probablemente a través de este tipo de procesos o cambios regulatorios que han afectado a sus inversionistas o sus inversiones o el desarrollo de los proyectos, otros factores, ¿no? Permisología y un millón de cosas que pueden estar dando vuelta, pero finalmente esas empresas han tenido que más bien vender sus activos y el número de actores podría estar reduciéndose en esa mirada. Es así, y creo que me lo puedas como desarrollar o considerar dentro de esta segunda patita de tus proyecciones con respecto al M&A y este tipo de acciones en Chile, y para el sector energético particularmente. Impresión es correcta, y eso se da por 2 motivos. Yo creo que hay actores, sobre todo en el mundo del desarrollo, que muchas veces aprovechan ciertos booms y, como te mencioné, quieren hacerse una pasada entrando y saliendo. Son actores que vienen por 2 o 3 años y dicen, ya, ok, vamos a desarrollar un portafolio, lo vendemos y chao. Porque es un modelo de negocio y no le veo la, entre comillas, moralidad a eso, ¿ya? No, así funcionan. Bien. Y hay actores que efectivamente han tenido un muy mal pasar, ya sea por decisiones económicas, por impactos regulatorios, por lo que sea, que se han visto en la necesidad de vender. Y también hay actores grandes que tienen buen músculo, que van comprando empresas que ven atractivas. Eso también pasa. Entonces, que ellos dicen, podemos hacer eficiencias adquiriendo esto, incorporando esta línea de negocio y la sacamos adelante. O muchas veces también hay mercados que no da mercado para tanta atomización, y lo natural es la consolidación, y la persona que puede comprar y ve que tiene el músculo de recursos humanos para manejar todo eso lo hace.
Ya, pero Y eso ahí, me bueno, responde que no es tan una visión negativa. No es que siempre se acoten los actores porque están en crisis los más pequeños o algunos, ¿cachai? Sino que en el fondo me estás abriendo una visión de que también a veces llega uno y dice, oye, le está yendo bien también, así que le hago una oferta que no puede rechazar y finalmente pasa el proceso, ¿no? sí. No, y también, a ver, lo que pasa es que el tema de la consolidación y que disminuyan los actores, hay que ver, y ese ya el análisis del libro de competencia, si efectivamente afecta a la ley de competencia, porque recordemos que en el mercado de contratos de suministro regulado, que es el que nos interesa al común de los mortales, que es la cuenta de la luz de mi casa, que no es menor para nadie, opera a través de un mecanismo de licitación y generalmente la norma indica que a mayor número de ofertantes va a haber un menor precio, ¿ya? Como principio general. Y claro, si disminuyen los actores, es probable que, y los precios de las licitaciones de clientes regulados han aumentado. Esa es la verdad. Notoriamente. Pero ojo que el tema de la consolidación o la reducción de actores en este tipo de licitaciones o en general en el mercado de los contratos, que son clientes regulados o clientes libres, ha habido también una consolidación vía otra vía, que es que actores de generación más pequeños contratan con los grandes, ya un actor pequeño contrata con un generador grande, le da energía al generador grande, el generador grande que tiene más espalda, que tiene mejor clasificación de riesgo, etcétera, es el que va a buscar el contrato con el cliente libre regulado. Y eso, si bien no es un M&A, sí te genera un contrato intermedio que afecta el precio del cliente final. Claro. Porque si ese generador, digamos, más pequeño pudiese contratar directo, quizás podría ofrecer un mejor precio, pero como se da esta consolidación precisamente porque hubo muchas empresas con contratos con clientes regulados que pasaron por un distress ahora último, sobre todo empresas, digamos, renovables con contratos de suministro de las distribuidoras que en el fondo se terminaban los contratos, que las empresas entraban en quiebra, etcétera. Se da esta figura, ¿por qué? Porque las generadoras renovables chicas se apalancan mucho en financiamiento bancario. El financiamiento bancario, después de todo esto que pasó, adquirió una visión un poco más negativa y más riesgosa de los contratos con clientes directos. Entonces, lo que están financiando más ahora es decir, no, tú contrátame con un generador grande, con buen balance, con buena caja, con buen riesgo y que el grande tome el riesgo. Porque los grandes no requieren tanto de financiamiento bancario. Uno de las operaciones... Tipo, las operaciones de Project Finance interesantes en Chile en general no las tienen los grandes, porque los grandes emiten bonos, tienen créditos corporativos, tienen balance, entonces AES sí hace un poco más de Project Finance, que es interesante. De hecho, cuando yo estaba en el estudio de abogado me tocó trabajar los Project Finance de AES y eran muy entretenidos. Pero claro, los más grandes, un Engie, etcétera, tienen otro tipo de financiamiento, que claro, para mí que trabajo en eso son más, lo veía como más aburrido, pero claro, pero el banco que no quiere tomar más riesgos dice, no, contrátate con la generadora y que la generadora tome el riesgo del off-taker, tome el riesgo regulatorio del PPA, de la variación de precios, del curtailment, etc. Entonces, por eso, ojo que la consolidación no solo va en el M&A, sino también en cómo se van a estructurar en el mercado de los contratos. Ahora, tampoco es ideal que se firmen contratos de suministro regulado y tengamos términos de contrato, relicitación de segmentos chicos, porque puede ser que en el fondo nos haya convenido más, en vez de tener un contrato de 30, un contrato a 50, en vez de tener un contrato de 30 que ahora pasó a un contrato de 70. Entonces, hay que ver bien ahí en la licitación a clientes regulados cómo hacer para fomentar un mercado más maduro. Pero yo diría eso sí, es natural después del boom que hubo. Yo me acuerdo de la licitación de suministro del año 2016, que yo de hecho lideré la presentación de una oferta para un cliente que se adjudicó mucha energía. La cantidad de gente que había en el acta de apertura, o sea, sí, yo me acuerdo, estuve ahí. Era un evento gigante, con mucha gente, con mucha prensa, un hito. Además que fue como, si no me equivoco, la primera vez que hubo un 100% de adjudicación de proyectos renovables. Entonces, claro, obviamente que a primera vista uno dice, pucha, se ha ido consolidando el mercado, es verdad, pero es un mercado emergente, es un mercado que tenía actores con distintas visiones. Ojalá haya más competencia de verdad, en el sentido que se baje el precio a los clientes regulados, que permitamos aumentar esa demanda eléctrica.
Pero yo creo que la consolidación, lamentablemente, este es un mercado que tiene alto y bajo y va a pasar. Ahora, ¿quién tiene que velar para que esa consolidación no signifique concentración de mercado, colusión, etcétera? Ya son las autoridades de libre competencia, pero yo no te puedo decir per se porque es consolidación que efectivamente es malo. Eso es no. Ahí juega los economistas y esa gente que usa Excel. Yo. Oye, Carmen María, nos quedan 2 minutos, muy cortito. Voló, me encantaría, creo que es tremendamente interesante todo lo que me has contado, nos has contado, y me encantaría saber más, pero habrá otras oportunidades. Pero al cierre, tú me pediste expresamente un espacio para poder recomendar libros de mujeres. Me encantó la propuesta, así que te dejo estos últimos minutitos. Te pido que sea cortita para que no me reten, pero para que dejes tu mensaje y tu recomendación para poder despedirte. Cortito, en la era de inteligencia artificial, de redes sociales, de cosas que nos deshumanizan, volver a la lectura humaniza. Ese es como mi primer mensaje para que la gente vuelva a agarrar un libro, un Kindle, lo que sea, por favor. Dicho eso, y por el contexto en que estamos, me las voy a jugar con 2 libros. Suite Francesa, de Irene Nemirovsky, es un libro de... Este es un libro que esta autora no alcanzó a completar, pero sí es un libro completo en sí mismo, de la experiencia de la población francesa durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, que habla mucho del desplazamiento, del trauma, etcétera. Un libro muy bonito, muy bien escrito y además, ojo, que muy poco editado, porque cuando lo publicaron la autora ya no estaba viva, ya murió en un campo de concentración. Un libro precioso que se lo recomiendo para ver el lado humano de la guerra, ¿ya? Y segundo, también para ver todo el tema de desplazamiento, migración, etcétera. Este es un libro de una autora chilena, se llama Isabel Bagul, y el libro se llama Umi, espero pronunciarlo bien porque es en árabe, y habla de la experiencia de la inmigración de general árabe en Chile, pero desde 1800 en adelante. Un libro precioso. Así que les dejo eso, humanicemos y leamos. Volvamos a leer. Nos invita Carmen María Poblete, directora legal de Aediles Capital. Ahora lo dije bien. Un gran abrazo, muchas gracias por habernos acompañado. Nos costó, pero aquí estamos. Y muchas gracias también a todas y todos quienes nos acompañaron en esta nueva jornada de Girl Power. Nos vemos el próximo jueves a las 11:30 Chile. Como siempre por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. Que esté muy bien. Chao, chao.